Hola, muy buenas tardes. Yo soy Luisa Rodríguez y quiero compartir con ustedes por medio de esta presentación el análisis de los documentos que están enfocados a los objetivos de desarrollo sostenible planteados para 2030. Bueno, las políticas públicas están enfocadas hacia un proceso que permite dar respuesta a esos objetivos de desarrollo sostenible, los cuales tienen sus inicios más o menos en 2015, 2012 y donde varios países se encuentran y llegan a la conclusión que necesitan poner unos objetivos de desarrollo para poder facilitar los procesos de equidad en países que no cuentan con garantías para el desarrollo de sus individuos de una manera óptima y pertinente. Estos objetivos entonces se plantean y van evolucionando en el tiempo hasta llegar a los que en el momento actual nos acompañan, que son los Objetivos de Desarrollo a 2030. Entonces, después de todo este proceso histórico que han venido viviendo a partir más o menos, como les decía anteriormente, desde 2012, donde claramente se han propuesto una serie de metas para facilitar el proceso de evolución y de desarrollo de los países menos favorecidos, se plantea para 2030 una serie de objetivos que están enfocados en cuatro elementos importantes. Uno que es la educación, la parte de la inclusión, la equidad y la calidad, en torno a la economía, a lo educativo, a lo alimenticio, a la salud y al lo económico. Por ello se plantean 17 objetivos para 2030 con el fin de brindar una línea o un faro de luz a los gobiernos y a las naciones hacia dónde deben apuntar sus políticas públicas. Recordemos que las políticas públicas claramente son las respuestas, son las acciones que se quieren llegar a vivir para poder transformar socialmente las necesidades que se tienen. Para enfocarnos en el proceso educativo, entonces hay dos problemáticas que desde mi perspectiva necesitan mayor atención y que a pesar de los esfuerzos aunados de las organizaciones privadas y gubernamentales, pues todavía siguen siendo latentes. Y una de ellas es la brecha digital y la exclusión tecnológica, que hoy por hoy ustedes saben que ha evolucionado demasiado la parte de tecnología, pero estas brechas siguen presentes y aún van aumentando. Y mi segunda problemática es la desconexión ecológica y la fragmentación curricular, pues se tiene un enfoque mercantilista en los procesos educativos, principalmente en los currículos. Sobre la brecha digital, entonces es importante tener en cuenta que si bien tenemos lo que es el acceso a las TIC, no todos contamos con la misma calidad y con las mismas garantías de acceso, ya sea porque estemos en un entorno rural o porque estemos en procesos en colegios oficiales, pero también en el sector urbano también se sigue presentando. La migración también es uno de los factores que hace que aumente este tipo de fenómenos y que claramente a pesar de los esfuerzos continúa aumentando. A pesar de que la CEPAL ha intentado minimizar esta brecha, hay tres elementos importantes que debemos tener y es que se sigue presentando la violencia estructural digital, es decir, cómo el desconocer el uso de estas tecnologías va a generar también esa exclusión, que vamos a nuestra segundo elemento, esa exclusión epistémica del desconocimiento de estas herramientas y cómo ello también incide en cortar lo que son las oportunidades y como la pedagogía crítica como respuesta, porque si bien hay otros entornos que poseen estos elementos, son mal enfocados, ya que no se permite el fortalecimiento del pensamiento crítico. Por su parte, la problemática 2, que es la descontextualización de la ecología y el currículo escolar, aún se siguen viendo como pensamos que la educación ecológica es simplemente el separar las basuras, cuando sabemos que es un proceso mucho más amplio, el cual debe estar no solamente en la gestión de los residuos, sino en la contaminación del aire, en la pérdida de espacios verdes, principalmente en las ciudades y la vulnerabilidad climática en cuanto a estos cambios del clima que se viven hoy por hoy.
Entonces aquí es donde decimos que la educación ambiental no puede limitarse solamente a memorizar los conceptos básicos de cómo voy a separar los residuos, sino es más a fortalecer una conciencia del cuidado del planeta, cómo genero que mis acciones respeten y mis acciones también son una consecuencia que voy a vivir o que vamos a todos tener que vivir. Bueno, en conclusión, sabemos que hay muchos elementos que ya se han venido transformando, pero que no podemos dejar de lado los esfuerzos y de seguir articulándonos y aunando acciones para poder generar transformaciones desde lo pequeño para posteriormente llegar a lo macro, pero también la articulación y la necesidad de identificar cómo lo macro también debe estar articulado a lo micro y es necesario que no solamente implementemos unas políticas públicas, sino que se vivan y se disfruten realmente en el territorio para poder garantizar justicia digital, equidad en el material y también la articulación multinivel, es decir, que independientemente del nivel económico, socioeconómico en el que yo me encuentre, yo pueda llegar a disfrutar de esa justicia digital, de esa garantizar ese acceso a la tecnología y la alfabetización tecnológica, pero desde un enfoque crítico. Para finalizar, es importante también que nuestras praxis estén articuladas en torno a esa ética pedagógica y ética docente, donde se permita erradicar currículos fragmentados, que nosotros desde nuestro quehacer también es una invitación a cómo yo empiezo a transformar este currículo que se generen pedagogías ecológicas situadas de acuerdo al contexto de cada institución, pero con un mismo objetivo y el compromiso ético y político de cada uno de los actores clave que generan participación en lo social. También es un llamado a de forma individual tomar conciencia de lo colectivo y cómo mi hacer afecta e impacta a lo colectivo, a los demás. Muchísimas gracias.